Gloria a Dios, aleluya. Adore el que vive. Poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa y poder adorarte con toda libertad. Gracias por atraernos delante de tu presencia, porque es un privilegio grande poder estar esta tarde en la casa del Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, a los amigos, a los hermanos que hoy están con nosotros. Bienvenidos, hermanos de otras congregaciones, las personas que nos siguen en esta transmisión. Dios me les bendiga. El libro de Juan, el capítulo 13, el versículo 1 al 15. Estuvimos meditando el día por la mañana en él. Pues yo consideré oportuno que pudiéramos meditar en la palabra del Señor esta tarde también en esa porción bíblica. Cuando usted lo tenga, puede dar un amén, una expresión de gozo, de júbilo, amén. La última lección, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar. Quiero decirles que tenía otro tema y otra porción bíblica que se llamaba lección de sabiduría, pero me sentí más atraído a que pudiéramos compartir esta misma porción que habíamos compartido en la mañana. ¿Lo tenemos? Era el día antes de la fiesta de la Pascua. Yo leo en la palabra de Dios para todos. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, o sea, a sus discípulos, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Estaban comiendo y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarles los pies a sus discípulos y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo no todos. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. El capítulo 13 del libro de Juan, el versículo 1 es como una introducción y dice dos cosas bonitas, dos cosas que yo considero importantes. Dice que Jesús sabía que había llegado el momento de dejar este mundo e irse al Padre. O sea, lo que él está diciendo es que ha llegado el momento de lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo, que le espera un momento difícil en la vida de Jesús y que son los últimos momentos de su vida. Y me llama la atención que Jesús no está evitando que ese momento suceda. Y yo me pregunto, cuando estábamos en la escuela, y imagínense que el día de mañana teníamos examen, teníamos parcial, teníamos la defensa de un tema que nos habían dado, ¿cómo nos sentíamos? Algunos de nosotros estábamos esperando que escribieran en el grupo: se murió el profesor, ya no va a haber exposición, se quemó la escuela, se suspenden las clases hasta nuevo aviso. O que escribieran ahí:
dicen que va a haber vacación, se decretó una semana completa de vacación. ¿Por qué? Para evitar ese momento, porque a lo mejor no estábamos listos, pero ese no es el caso de Jesús. Él sabía que había llegado su momento y él lo afronta. Los evangelios sinópticos dicen: Jesús, ha llegado el momento de ir a Jerusalén. Tomás dice: Señor, o sus discípulos dicen: Señor, si te acaban de querer matar y vas para Jerusalén, tengo que ir. Y Tomás dice a sus condiscípulos: vámonos para que muramos con él. El primer detalle. El segundo dice que mientras estuvo en este mundo, desde el principio amó a sus discípulos, a personas sin experiencia, a personas que se equivocaban una y otra vez, que cuando él los llamó y algunos de ellos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, él les dijo: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y desde el principio dice que los amó, y que en esta ocasión demostró su amor mucho más fuerte por cada uno de ellos. Y los versículos que siguen, antes del arresto y de la crucifixión, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está dando una serie de enseñanzas muy fuertes y muy importantes para cada uno de ellos. Y yo pienso, si nosotros supiéramos que también se acerca ese momento de que nosotros partamos de este mundo al otro, ¿qué estaríamos haciendo si tenemos esa conciencia? Algunos de nosotros nos vamos antes de tiempo, porque si nos dijeran el momento de la aflicción, de la preocupación, nos morimos antes de tiempo. Pero Jesús sabe que su hora llegó y Él no está llorando, no está diciéndole: Padre, ¿por qué? Estoy muy joven, todavía no. Él está afrontando lo que tiene que afrontar, y en los momentos más decisivos está demostrando su amor también por sus discípulos. El versículo 2 dice que en la Reina Valera, que Satanás se le metió a Judas. O sea, como que así en el lenguaje que nosotros hablamos, como que Judas se endemonió. Pero lo que Juan está tratando de decir es no que esto era nuevo para Judas, lo que estaba pasando en su mente y en su corazón, sino que él ya había negociado con las autoridades religiosas de Israel acerca de entregarles a Jesús. Pero él estaba divagando si convenía o no. Judas estaba pensando: ¿será que me habrán dado el precio correcto? ¿Será que vale la pena entregar al maestro o no? Mientras la cena se estaba desarrollando, y llegó el momento, dice que Satanás lo incitó y Judas se determinó a entregarlo. Tomó la decisión, la firme decisión de entregar al maestro. Eso es lo que está tratando de decir el escritor a Juan. Parece que todavía no se había decidido, pero durante la cena él dijo: no, sí conviene, es el momento en que yo entregue al maestro. Y comenzó a buscar la ocasión para poder entregarlo. El versículo 3, aunque son unas pocas palabras, Juan tiene claro quién es Jesús. Y usted, hermano, tiene claro quién es Jesús. Si yo comienzo a preguntarle a cada uno de ustedes, voy a tener diferentes opiniones, porque uno me va a decir: no, Él es mi Salvador. Otro me va a decir: Él es mi sanador. Él es el que me restaura. Él es el que me ayuda. Él es el que me fortalece. Amén. Porque hemos desarrollado una experiencia con Dios. Dios ha estado ahí de maneras diferentes y sobrenaturales con cada uno de nosotros. Y Juan lo tiene claro. Él sabe quién es Jesús. Y sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Y en pocas palabras está diciendo: Jesús sabía, dice, Él tiene la conciencia de que todas las cosas que Él ha hecho, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho milagros, sanaciones, liberaciones, ha mostrado su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, ha resucitado personas. Él sabe que todo eso que ha tenido la capacidad de hacer, se lo ha dado el Padre, se lo ha dado Dios, que proviene del Padre y que vuelve en pocos momentos a reunirse con el Padre. Y Juan lo tiene claro, dice: Él procedía del Padre, el Padre le dio toda la autoridad que tiene y por eso hace lo que hace. Y ahora lo que va a hacer nada más es volver y regresarse hacia su Padre. Aunque nosotros lo decimos de carrera, sabemos todo el proceso de humillación, de dolor, de sufrimiento para volver al Padre. Y esto no es un tema nuevo para nosotros, aunque el que escribió el libro de Juan lo tenía muy claro quién es Jesús. Y eso ha sido tema de debate, hermanos, a través de la historia
en los diferentes concilios de la iglesia que han habido. Bueno, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús está hecho de lo mismo que está hecho Dios. ¿Procede de la misma sustancia o es un ser inferior que Dios creó y que manifestó a los hombres? Ha sido tema de debate. Entonces, o Jesús fue creación, una creación inferior de Dios, o si Jesús era humano, o solo tenía una parte espiritual. Y esto ya nos suena a nosotros un poco gnóstico, ¿verdad? Si Dios fue solamente espíritu. Pero por eso las escrituras se encargan de decirnos de que después de que resucitó se apareció a muchísimas personas, que comió, que compartió con ellos. Pero Juan lo tiene claro, y yo creo que nosotros lo tenemos claro también, quién es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver la manera en que Dios se reveló al ser humano. Y me pongo a pensar cuando Dios se acercó al monte Horeb, se acercó al monte Sinaí. ¿Qué sucedió en ese momento? Dice la escritura que el monte comenzó a estremecerse. Y como decimos nosotros, la tierra comenzó a retumbar. Y en la medida que Dios hablaba, se oían estruendos y rayos. Y todo el que atravesaba el monte era traspasado por la gloria de Dios. O sea, Dios es tan poderoso que con solo que se acerca, la tierra se estremece. Y nosotros, en nuestra condición humana, no tenemos la capacidad de resistir la presencia de Dios. Al punto de que el pueblo le dice: mira, Moisés, nosotros nos vamos a alejar. No es por respeto, sino por el gran miedo que sienten de lo que está sucediendo. Pero todo lo que el Señor te diga lo vamos a hacer. Aunque en la práctica sabemos que no fue así. Entonces, en el Antiguo Testamento se revela de esta manera, no para intimidar, sino porque así es Él. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses dice que se despojó de toda esa gloria, de todo ese poder, y tomó forma de hombre. Y en esa forma de hombre, forma de siervo, forma de esclavo, y se humilló hasta las últimas consecuencias. Y es que nosotros tenemos la revelación entonces de Jesús, del Hijo de Dios, que procede de Dios mismo. Él mismo en alguna ocasión dice: yo lo que hago y lo que digo es lo que mi Padre me ha dicho que haga y que diga. Lo que me han visto hacer y decir es lo que el Padre me ha encomendado. En el capítulo 14, cuando le está diciendo a sus discípulos que Él se va, pero que va a preparar morada para cada uno de ellos, de repente ya por el 7, 8, Felipe le dice: mira, Señor, solo muéstranos al Padre y eso no basta, como que te vamos a creer para que sepamos quién sos vos. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, han visto las señales, los milagros que he hecho y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, el que me entiende a mí, también conoce al Padre. ¿Usted conoce a Jesús? Entonces conoce al Padre. Amén. Vamos hacia los siguientes versículos, el 4 al 7. Mientras comían, Jesús se levantó, se ciñó la ropa, se arregló la ropa que tenía, puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esto era una costumbre en el judaísmo, en la época de Jesús, de que el anfitrión delegaba a un esclavo para que lavara los pies de los invitados. Ya vamos a ahondar un poquito en eso. Pero vemos que ahí, en ese lugar donde ellos estaban cenando, no había un anfitrión, no había un siervo, no había un esclavo. Y es Jesús mismo el que toma ese lugar, el que pareciera que se rebaja. Es lo que dice el libro de Filipenses, el capítulo 2. Él se rebaja de esa condición y él toma esa función de siervo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué esto no se les ocurrió a alguno de los discípulos? No se pregunta usted, bueno, ahí estaban todos, estaban los 12, hasta Judas estaba, ¿y por qué no lo hizo alguno de ellos? ¿Por qué ellos no fueron diligentes y uno de ellos se apresuró y dijo: maestro, no nos hemos lavado los pies? Ya vamos a hablar del significado de eso. No, es que ellos estaban pensando, cuando usted lee los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, ellos tiempo atrás habían estado discutiendo cuando Jesús muriera, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién es el que va a mandar? Y por eso no les cruzaba por la mente ceñirse una ropa inferior, tomar una toalla, buscar agua en un recipiente y comenzar a lavar los pies de sus colegas.
Vieron a Jesús hacerlo y nadie le dice nada. Maestro, detente, ¿por qué estás haciendo esto? Hasta que llega el turno de Pedro. Después de que ha lavado los pies de algunos de ellos, llega el turno de Pedro. Y Pedro así le pregunta: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Claro, porque él considera que esto es humillante, porque él respeta al maestro y dice: el maestro está haciendo esto por mí. Y le parece que quizás que no es correcto. Tú estás haciendo esto. Y Jesús le dice: lo que yo estoy haciendo ahorita, tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Entonces viene Pedro y le dice: tú nunca, le dice, me vas a lavar los pies. Tenemos la conciencia por el relato de la Escritura de que Pedro era arrebatado, de que Pedro era ligero a veces para hablar, para actuar, que tenía un temperamento fuerte. Y como que le está dando órdenes al maestro: no, para calmarte, vos nunca me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús, ¿verdad? Tranquilo, le dice: mira, le dice, si yo no te lavo los pies, si no dejas que te laves los pies, vos no me perteneces a mí. Vos no podés tener parte conmigo, porque si tú no dejas que yo te lave los pies, nunca vas a entender el propósito por el cual yo lo estoy haciendo. Y si no tenés la capacidad de entender esto tan pequeño pero tan importante que yo estoy haciendo, ¿y cómo vas a ser mi discípulo? ¿Y cómo vas a tener parte en el reino de los cielos? Estoy diciendo básicamente: ¿y cómo vas a poder trabajar para mí? ¿Cómo me vas a poder representar si no entiendes algo que es tan pequeño? Si no puedes entenderme, pues entonces no podrás ser mi discípulo. A lo que Pedro contesta en los siguientes versículos, en el 9 al 11. Entonces él tiene un cambio de actitud y dice: Señor, entonces no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, lávame todo, le dijo. O sea, bañame pues, le dijo. Y Jesús vuelve a hablar y le dice: mira, el que está limpio solo necesita lavarse los pies, aunque no todos están limpios. Es una referencia nuevamente a las costumbres sanitarias de la época, donde había mucho énfasis. Se recuerdan que en alguna ocasión le preguntan a Jesús: bueno, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Están quebrantando las costumbres de los antiguos. Y Jesús tiene toda una explicación que dar a ellos acerca de esto. Y aquí hay un énfasis también. Dice: bueno, el que está limpio ya no necesita lavarse más que los pies, aunque no todos están limpios. Era una costumbre eso de lavarse, de bañarse, que era sinónimo de purificación. Y al estar purificado, entonces la persona estaba apta para poder acercarse a Dios. ¿Cuántos se bañaron para venir a la iglesia? ¿Están aptos entonces? No, Jesús no está hablando de eso. No está preguntando al discípulo quién se bañó, Jesús no está hablando de que si se bañaron o no se bañaron, porque tiene algo más grande que decir y que enseñar, aunque es interesante. Se dice que los escribas que tenían la responsabilidad, el privilegio de transcribir los pergaminos, cada vez que encontraban la palabra Dios, antes de escribirla, iban a purificarse, o sea, iban a bañarse, iban a lavarse, y ya purificados volvían y escribían Dios. Y ya 2 líneas más adelante les volvía a aparecer la palabra Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Iban nuevamente a lavarse para estar purificados y poder volver a escribir. ¿Y será, me pregunto yo, que tenemos nosotros esa misma devoción? ¿Tenemos nosotros ese mismo respeto por Dios, por su palabra? Yo creo que sí. Amén. O podemos desarrollar ese respeto por Dios y por su palabra. Entonces, cuando una persona se bañaba, se arreglaba para acudir a la cena, es lo que está en la mente de los discípulos, es la costumbre de la época. La persona está limpia, la persona se purificó, pero para trasladarse al lugar donde había sido invitado, pues la persona tenía que recorrer cierto camino. No había motos, bicicletas, mototaxis, no había Uber, no había nada de eso. La persona se iba caminando. Y todavía no existía la alcaldía y había pasado empedrando y pavimentando las calles, nada de eso. No existía el MOP, nada de eso. Entonces las personas, a saber cómo eran esos caminos, la gente se empolvaba toda. Y cuando llegaba, por eso el anfitrión tenía ese cuidado de
tenía ese bien hacer con sus invitados, que delegaba un sirviente, que delegaba un esclavo para que cuando las personas iban llegando y se habían empolvado sus pies, hermanos, no había zapato, no habían ni burros, ni rino, no había nada de eso, ¿verdad? Algunos ni saben de qué estamos hablando. Solo Nike conocen y Adidas. Pero nosotros nos gustaban los rinos con punta de hierro, por si uno se peleaba, que le doliera al otro cuando le pegaba una patada. No saben de eso ustedes, ¿verdad? Ahí les vamos a mandar una foto, pero no existía nada de eso. Entonces la persona iba con sandalias y otro quizás a pie, iban sucios, se empolvaban, y era una tensión que el dueño de la casa, que el anfitrión quería tener para que ellos se sintieran nuevamente completamente limpios. Jesús les dice: ustedes ya están limpios, pero no se refiere, ustedes ya se bañaron y ahora que ya les voy lavando los pies, están completamente limpios, sino que Jesús está haciendo una referencia al tiempo que los discípulos tienen de andar con Él, que son ya aproximadamente 3 años. En alguna ocasión, en otro de los evangelios, Él dice: ustedes están limpios por la palabra que han oído. O sea, la palabra ha surtido un efecto positivo en cada una de sus vidas, dice. Y a medida que ustedes han ido ahondando en la palabra, o han ido ahondando en la relación que nosotros tenemos, esos 3 años que ellos estaban con el maestro, hermanos, lo fueron conociendo más, lo fueron respetando más, fueron cada vez aprendiendo más del maestro, y eso hizo que sus corazones, su mente se fueran purificando, se fueran limpiando, fueran conociendo en lo que el Señor le agradaba y lo que no le agradaba, y también a través de la palabra de Dios, al punto que Él dice: no se preocupen. Por eso le dice a Pedro, cuando él dice: no, Señor, entonces lávame todo, tranquilo, le dice: ustedes ya están limpios, pero es por la palabra, es por el efecto que la palabra ha surtido en cada uno de ustedes. Pero esto también me vuelve a hacer preguntarme: y en nosotros, hermanos, porque nosotros no tenemos 3 años como los discípulos, algunos de nosotros estamos curtidos en buen salvadoreño ya de estar aquí. Algunas de esas sillas tienen la marca de nuestra espalda ya ahí. Tenemos tiempo de estar aquí, pero más que el tiempo y la forma que le hemos hecho a esa silla, a esa banca, ha surtido efecto la palabra del Señor en nuestros corazones. Ha producido el fruto que Dios está esperando. ¿Se han producido de verdad los cambios que Dios está esperando? Espero yo que sí. Espero yo que sí. Aunque Jesús, que lo sabe todo, Jesús que lo conoce todo, dice: aunque no todos están limpios. Qué tremendo. Cosa que los discípulos no entendieron, porque como iba por los pies de Pedro, cuando él dice todas estas cosas, y a lo mejor hacía falta algún par de discípulos que les limpiara los pies, ellos no entendieron la referencia del maestro, que directamente estaba haciendo referencia a Judas y diciendo: miren, este ha estado 3 años con nosotros, pero este no está limpio. Este ha estado 3 años con nosotros, pero la palabra no ha surtido ningún efecto en él. Más bien él está próximo a traicionarme. Y los discípulos no entendían ninguna de esas referencias. Después de estas cosas, más adelante Jesús dice: miren, el que yo le doy el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Y se lo da a Judas, y miren, ninguno de ellos entendió, o quizás ninguno de ellos se fijó. De repente Jesús le dice también: mira, Judas le dijo: lo que vas a hacer, hacelo ya. Es que el Señor sabía lo que había en la mente y en el corazón de Judas. Le dice: mira, lo que vas a hacer, termina de hacerlo, ve, hazlo ya. Y ellos pensaron, dice Juan, que se refería a que diera alguna limosna o que fuera a comprar algunos alimentos, algunas provisiones para los días que se aproximaban. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa. Creo que en este sentido, en todo este tiempo, unos tenemos más tiempo, otros menos, de estar en este camino, vamos desarrollando nuestra propia experiencia de fe con el Señor y con su palabra. Y esa experiencia nos va purificando. Esa experiencia nos va haciendo que nos vayamos limpiando poco a poco. Pero al final, hermanos, se tiene que ver un resultado en tu vida y en la mía. Ya dijimos por qué dijo Jesús: no todos están limpios. No todos al final van a obtener el mismo resultado. El versículo 12 al 15, estamos finalizando. Después de que Jesús hace todas estas cosas, se vuelve a arreglar y se vuelve a sentar a la mesa y les dice a sus discípulos:
¿Entienden lo que les acabo de hacer? ¿Ustedes entienden lo que les he hecho? Y nosotros en el sentido literal, ¿verdad? Podríamos decir, pues nos acabas de lavar los pies. El Señor no está dando, hermanos, y hay que aclararlo, ninguna ordenanza. No está diciendo, miren, así se tiene que hacer. Que en el momento de la Pascua, donde también se instaura lo que nosotros llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena, hay que lavarse los pies. Hermano, porque ya me veo, ¿verdad? El pastor general, su servidor, el hermano Hugo Guzmán, el hermano Hugo Paredes, los primeros diáconos en la Santa Cena lavando los pies de todo. Un montón de cepillo, lejía y rinzo. Pero el Señor no está haciendo referencia a eso, porque al final sería algo vacío. Si el corazón de la gente está podrido, ¿de qué sirve lavarse los pies? Entonces, el Señor no está haciendo referencia a la necesidad, sino que está tratando de dar un ejemplo a las personas. Por eso dice la última enseñanza, porque Él sabe que su tiempo de partir está cercano y quiere dejar eso en la mente y en el corazón de sus discípulos. Las últimas lecciones, las últimas enseñanzas. Y Él les pregunta, ¿entienden lo que les he hecho? Y aunque Jesús rehusaba algunas veces de que le dijeran rabí, de que le dijeran maestro, de que le dijeran Señor, en alguna ocasión dice, bueno, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No hacen lo que yo les ordeno. Pero en esta ocasión sí él acepta estos títulos que sus discípulos le dan. Él dice, ustedes me llaman Señor y Maestro y tienen razón porque lo soy. O sea, están en lo correcto. No es lo que dice Filipenses, pues, que por haber hecho todas estas cosas, para nosotros es más sencillo entenderlo, porque hermanos, tenemos ahora la evidencia, el testimonio de la palabra completa, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dice, por esa humillación, Dios, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio poder, le dio autoridad. Para nosotros es fácil entenderlo. Para los discípulos era un poco más complicado, pero Él dice, Él acepta ahora. Ustedes me llaman Señor, ustedes me llaman Maestro, y tienen razón porque lo soy. Ahora Él está diciendo, si yo, que tengo este título, que tengo este poder, que tengo esta autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, que tengo esta autoridad para enseñar, para hablar, para resucitar, si yo que soy así, he tenido este gesto, o tengo la capacidad, está diciendo, de humillarme y de servirle a ustedes, hermanos, porque miren, no sé qué tan bonito hubiera sido, ¿verdad? Algunos de nosotros, hermanos, bueno, yo les pregunté por la mañana, ¿verdad? Algunos de ustedes, hermanos, a lo mejor no lo sabemos, tienen sangre noble. Que usted me diga, usted cállese, hermano Elías, usted no sabe que yo procedo de la familia tal, del linaje tal, y que cuando vinieron los españoles, dígame, ¿tiene sangre noble? Todos aquí tenemos sangre india, de la pura, toda mezclada, ya no tenemos pura, pero todos somos una mezcla. No tenemos un linaje, ¿verdad? Pero hermano, lo que sí tenemos es un corazón orgullo, lleno de orgullo, y un corazón altivo muchas veces. Aunque no todos, como dijo Jesús, ¿verdad? Pero ha de haber alguno. Nosotros decimos, yo hacer eso, yo decir, Dios guarde, yo no hago, yo no digo. A mí no me van a ver haciendo esas cosas. A mí que me den de predicar y de cantar, porque nos gusta que donde se vea la cámara, el like nos gusta. Después vamos a revisar, no si la palabra ha surtido un efecto en el corazón de las personas, sino a ver cuántos likes tuvieron, porque pensamos que la gloria es de nosotros, la gloria es de Dios. El Señor dijo, si ustedes actúan de esa manera, ustedes ya tienen su recompensa. El mismo Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 dice, bueno, ¿busco yo el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Y él está más interesado, dice, en obtener el favor de Dios antes que el favor de los hombres. Pero en lo que estamos planteando aquí es que Dios es o Jesús, en la figura de Jesús, Dios en la figura de su Hijo Jesucristo, es una figura de poder
de dominio y de autoridad. Yo creo que los discípulos hasta ese momento ya saben quién es Jesús. Ya lo dijimos en el versículo 3. Y él dice, entonces, si yo, que soy así, puedo humillarme, puedo hacerme menos, puedo tomar la condición de hombre, la condición de siervo, de esclavo, y actuar de esta manera para con ustedes, ustedes también deben de tratarse de esa manera. Primero se lo dice a los discípulos. No le está, aunque en la versión que leemos en la Reina Valera le dice, ustedes deben de lavarse los pies, pero lo que está diciendo es, ustedes deben de brindarse un servicio unos a otros, y los está poniendo al mismo nivel, por aquello de que Pedro, Juan y Jacobo de repente podrían sentirse superiores al resto de los discípulos porque pertenecían al círculo cercano de Jesús. Porque en algunos milagros de resucitación, porque en la transfiguración ellos estuvieron con el maestro y podían decir, no hombre, cuando el Señor se vaya, aquí vamos a tirar cara y corona, piedra, papel y tijera, y vamos a ver quién manda aquí en el movimiento de Jesús. Y él está diciendo, no, si yo tengo la capacidad de servirles a todos ustedes, ustedes deben de servirse unos a otros, le está diciendo a los discípulos. Aquí no hay ningún superior. Más adelante lo dice, que el discípulo, que el maestro no es superior, sino que los pone en la misma condición. Pero si yo tengo la capacidad de hacerlo, ustedes también deben de hacerlo entre ustedes mismos y tratar a los demás como yo los he tratado a ustedes. ¿Y de qué manera el Señor trató? Vamos finalizando ya, a las personas. ¿De qué manera el Señor trató a sus discípulos? Aunque eran personas imperfectas, aunque eran personas acomplejadas, dice en el primer versículo que Él los amó. Aunque eran personas que se equivocaban una y otra vez, Dios los amó, y amó a los buenos y amó también a los malos. En el Sermón de la Montaña, el mismo Jesucristo dice en el libro de Mateo, del capítulo 5 en adelante, hombre, si amar al que me ama, eso es fácil, pero el desafío es, y eso lo hace Jesús. Por eso Él está diciendo, si yo, que soy así, puedo ser humilde, si yo que soy así puedo amar, ustedes también deben amarse, a los buenos y a los malos, hermanos. Y desde el principio a lo mejor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a vender. Y Juan no está diciendo al principio de su versículo, y el Señor amó a los 11, pero a Judas no lo amó. Dice que los amó desde el principio y los amó hasta el final, aún cuando sabía que en medio de ellos había una persona que lo iba a traicionar. Había una persona que la palabra no había surtido efecto en ellos. Entonces esto es interesante. ¿Cómo era Jesús? Mire, era diligente en todo lo que hacía. No dejaba cosas para después. Hombre, algunos de nosotros, hermanos, no nos alcanzaría esta vida y la otra para hacer todo lo que vamos dejando para mañana. Lo vamos dejando todo para mañana. Y el Señor siempre decía, mi pan y mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que termine su obra. Es una persona que se aplicaba a lo que tenía que hacer, y está diciendo, lo que yo he hecho con ustedes, lo que yo les he enseñado, eso es lo que ustedes deben de hacer. El amor, la diligencia en cumplir la voluntad del Padre, obediencia, respeto, sumisión a la palabra del Señor. No le dice, Señor, espérate que todavía no he terminado de hacer. No, lo vemos en la cruz expirando y diciendo, consumado es. Lo que tenía que hacer se ha hecho. Siempre atendía a las personas, nunca le decía que no a las personas. Algunos de nosotros, hermanos, en el negocio no le decimos que no a la persona. Usted cerrando va a la cortina y de ahí le gritan, déme una galleta, déme un café, listo. Vuelve a abrir la cortina, no deja de ir esos 10 centavos. Pero con relación a muchas veces un servicio que tenemos que prestar a las personas, dice, ay, el fulano de tal, dice, si le interesa que me llame mañana. Es que ahorita no tengo tiempo. Venga mañana y vamos a orar por usted mañana. No, a lo mejor se necesita hacer algo hoy. Y yo nunca veo a Jesús diciendo, miren, estoy cansado, ya no puedo atender a nadie. Señor, pero por ahí viene un paralítico, díganle que regrese mañana porque ya no tengo tiempo. Estoy cansado. Siempre tenía tiempo. Les decía yo a los hermanos por la mañana que nosotros vamos cambiando, y a veces para mal.
Antes teníamos más una actitud de respeto, de reverencia. Antes teníamos una actitud de servicio, hermanos, pero cada vez, muchas veces vamos endureciendo más nuestro corazón. Muchas veces, cada vez nos vamos volviendo más indiferentes, pero esa no fue la última enseñanza del maestro. Él dijo, todo lo que yo he hecho, ustedes también háganlo. ¿Y qué decir del conocimiento de la palabra? Cuando pensamos en la tentación en el desierto, Jesús conocía la palabra. Jesús enseña, dice, como quien tiene autoridad y no como el resto de las personas. ¿Entienden entonces, pregunta Jesús para finalizar, lo que les he hecho? En cierta ocasión le preguntaron a Jesús en qué resumía toda la ley y los profetas. Y yo pensaba, porque para nosotros son tiempos diferentes, ahora nosotros hubiéramos preguntado a Jesús, mira, ¿y en qué resumís toda la Biblia? Y a lo mejor la respuesta de Dios hubiera sido diferente, de Jesús hubiera sido diferente, pero en su época todo lo que había de la revelación de la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Era el Pentateuco, eran los escritos, eran los profetas. Era todo lo que había, toda la tradición oral, y la Mishnah y el Talmud y toda esa cosa. Pero él dice, en esto se resume, en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él está resumiendo, por eso es la última lección. Él está diciendo, miren, de todos estos 3 años que hemos andado juntos, porque estoy a punto de irme, así que pongan atención. Algunos de nosotros, hermanos, estuviéramos en las redes sociales. Elías se siente triste porque va a partir. Ay, no se vaya, hermano. El Señor no estaba así. El Señor era diligente. El Señor quería preparar a las personas para que estuvieran listas para cuando Él no estuviera, para que tuvieran la actitud adecuada cuando Él ya no estuviera. Y Él dice, miren, el resumen de estos 3 años es que se sirvan unos a otros y que les sirvan a los demás, así como yo les he servido. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le pedimos que nos dé sabiduría para poder ponerla en práctica y de esta manera sacarle el mejor aprovechamiento. Antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan, que sienten la necesidad de acercarse al Señor, pues este es el momento oportuno en el que podemos hacerlo. A lo mejor nos damos cuenta que no tenemos la mejor relación con el Señor. Al Señor siempre lo seguían muchas personas y tenía muchos discípulos, aparte de los 12. Pero no todas las personas lo seguían de una manera genuina. En alguna ocasión Él dice, miren, ustedes me han seguido porque han visto los milagros, me han seguido por pura curiosidad, por ver si me voy superando a mí mismo en la clase de milagros y de prodigios que puedo hacer. En alguna ocasión es duro y dice, ustedes me han seguido porque han comido y no de verdad por las obras que yo he hecho. Pero no hay un deseo genuino de seguirle al Señor. Y a lo mejor podamos darnos cuenta que todo este tiempo, aunque parece que hemos estado cerca del Señor, solo lo hemos ido siguiendo de lejos y no tenemos una relación genuina con Él. Pero este es el momento entonces en el que podemos comenzar a forjar nuestra propia experiencia con Dios. Si no lo hay, hermanos, le damos una vez más gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Queremos darle la bienvenida a los esposos Calles González que nos visitan por primera vez. No sé dónde están los esposos Calles González. Pueden levantar su mano. Pues les damos la más cordial bienvenida. También quiero felicitar a mi hermano René Martínez. ¿Dónde está mi hermano René? Aquí está mi hermano René Martínez, que hoy él está cumpliendo años. Así que vayan esas felicitaciones para mi hermano René. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda.